La vida cristiana no es una burbuja, es un campo de batalla. No estamos aquí para ahorrarnos los problemas, sino para aprender de ellos. Y las preguntas siempre serán las mismas. ¿Por qué si soy cristiano quedo desempleado? ¿Por qué si soy cristiano me diagnosticaron un cáncer? ¿Por qué si soy cristiano debo enfrentar el luto de un ser querido? ¿Por qué si soy cristiano debo enfrentar tan duras pruebas? La Biblia nos enseña que cada creyente está en una jornada, un camino que tiene un propósito muy claro. El punto no es por qué enfrentamos diversas pruebas, sino qué es lo que Dios quiere hacer con cada circunstancia de nuestra vida. Si Dios tiene una obsesión, en el mejor sentido de la palabra, es construir en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios no descansará hasta conformar en nosotros el carácter de Jesús. Él nos ama y nos acoge de la forma que nosotros somos, pero nos ama demasiado como para permitir que sigamos igual. Por eso, en este libro de Santiago, el hermano de Jesús, nos quiere enseñar que Dios está construyendo con cada circunstancia de nuestra vida un vitral que no es más que una composición artística elaborada con vidrios de distintos tamaños, simétricos, asimétricos, de distintos colores, en cuyo proceso de elaboración se incluye un corte de los vidrios, la pintura de estos y una posterior cocción en horno a altas temperaturas. Este vitral de Dios tiene al menos 3 características. La primera de ellas es policromático. El texto dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago lo da por hecho. El asunto no es pasar por tiempos difíciles y pruebas, sino cómo nosotros nos enfrentamos a ellos. Dios nos advierte que pasaremos por dificultades y nos dice que la vida cristiana no es un mar de rosas y tampoco debería ser nuestra expectativa. Lo interesante aquí es cómo plantea Santiago la idea de las diversas pruebas. Tiene la idea de una diversidad de colores, una paleta multicolor. Las pruebas son policromáticas, existen diversas pruebas. Dios reúne todas estas pruebas y hace un lindo mosaico. Que para cada prueba hay una gracia suficiente de Dios para sustentarnos. Hay pruebas fáciles y hay pruebas difíciles. Hay pruebas que enfrentamos solos y otras acompañados. Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Él es como un vitralero que está armando en nosotros la belleza del vitral de la gracia multiforme de Jesús. La segunda característica es pedagógica, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La vida cristiana puede tornarse apática, resignada, rutinaria, atrofiada y de alguna manera puede perder el brillo y el color del carácter de Jesús en nosotros. Santiago lo percibe así y nos dice que pasaremos por pruebas para aprender a ejercitar áreas de nuestra espiritualidad que necesitan ser ejercitadas y enseñadas por Dios. Cada prueba, es decir, cada pieza en el vitral de Dios debe ser limada, moldeada, limpiada de asperezas ajenas al color natural del vidrio, y es por eso que deben ser sometidas a un proceso artístico para transformar el vidrio en arte y colocar cada pieza en el lugar correcto del vitral. Por eso, en la vida cristiana, las dificultades pueden tener este aspecto pedagógico, pues aprendemos, recordamos y desarrollamos habilidades espirituales que nos llevarán a perseverar. Cada vitral es una imagen que se nos muestra una historia. Es por eso que al visitar un templo antiguo con vitrales, debemos observar que cada uno de ellos nos enseña algo de la historia, de la doctrina o de la identidad de esa iglesia. En este sentido, el vitral que Dios está construyendo en nosotros también es pedagógico para quienes nos rodean, porque les muestra a otros nuestra historia, nuestra identidad y la forma en cómo Dios está construyendo en nosotros la imagen de Cristo. Y la tercera característica de este vitral de Dios es que es perfecto. El texto nos dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando un vitral está terminado y la obra completa está instalada, ya no importarán las piezas por separado, sino la imagen en su conjunto. La palabra perfecto que utiliza Santiago en el griego nos lleva a la idea de que hay un fin, hay un propósito para cada proceso de transformación.
el gran vitralero de la historia, está construyendo en nosotros, con cada una de estas piezas, la imagen perfecta de Cristo y quiere que seamos como Él y utilizará cada prueba para que seamos cabalmente como Él. Pues siendo cada vez más como es Cristo, ¿acaso nos faltará algo? La perseverancia, la capacidad de comprender, resistir, aceptar cada proceso de nuestra vida como parte del plan de Dios nos lleva de la mano a experimentar madurez. La palabra paciencia aquí significa paciencia con las circunstancias, perseverancia frente al sufrimiento y las dificultades. Y esta es la habilidad que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Como creyentes muchas veces caemos en la impaciencia y esta puede llevarnos a grandes consecuencias. Abraham se acostó con Agar, Moisés mató al egipcio, Sansón contó su secreto a Dalila, Pedro hirió a Malco. Pero la madurez no se alcanza leyendo un libro, es necesario pasar por pruebas. La fe no se construye solo de una sana doctrina, sino de una doctrina que sana y completa nuestra vida. ¿Cuál debe ser la actitud con que vamos a enfrentar las pruebas de la vida? Santiago responde. Ya en el versículo 2 nos dice que nosotros tenemos que tener un sumo gozo cuando pasemos por las pruebas. Gozo de saber que nos está transformando la imagen perfecta de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo tener gozo cuando estoy pasando por un problema terrible? Fijando nuestra mirada no en lo que me está sucediendo a mí, sino en lo que está sucediendo en mí durante estas circunstancias. Pues cuando reconocemos que solo Cristo es suficiente y que solo en Él podemos reconocer la fuente de nuestro gozo, podemos experimentar el triunfo en medio de las dificultades y no una vez superadas estas. La buena noticia aquí es que este gozo no proviene de nosotros, sino que es fruto del Espíritu Santo, de pasar tiempo con Él, de conocerlo a Él. En lugar de murmurar, de reclamar, de amargarse, de meterse en un hoyo, debemos vivir en la esperanza y en la confianza segura de que Dios está en el control y de que Él es el vitralero y de que sabe lo que está haciendo y sabe dónde nos está llevando y sabe lo que está construyendo. Pidámosle que nos dé ese gozo que viene de Él para ver con sus ojos las pruebas que nos toca vivir en la vida.